Ahí sí. Dale nomás, estimado. Ya, hola, buenas chicos. Espero que estén bien, que le hayan pasado bien en este fin de semana, que les haya ido bien en el desarrollo de la guía. Ahora volvemos a clase después de un tiempo sin habernos visto así. Y la clase de hoy es sobre la redacción. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya. La clase de hoy es sobre la redacción. Vamos a hablar y voy a tratar de entregarles herramientas para que puedan lograr una redacción asertiva. ¿Ya? ¿Qué me refiero con una redacción asertiva? Quiere decir una redacción como bien hecha, bien pensada, bien formadita, ¿cierto? Y que haga sentido, ¿ya? Y que no sea escribir por escribir. Esto viene con relación junto a las clases que tuvimos anteriormente, espero que se acuerden, que estuvimos hablando de la carta, estuvimos hablando anteriormente también del ensayo, y son temas que se relacionan bastante con esto de la redacción, ¿ya? También los textos normativos. Eh, Esas clases anteriores, que también vimos en la noticia, vimos cómo redactar noticias, hablamos un poco de lo que era la redacción periodística, se relacionan derechamente con esto. ¿Ya? Todos esos documentos que nosotros aprendemos, que nosotros vemos día a día, de una u otra forma tenemos que redactarlo, tenemos que plasmarlo en el papel. Y para poder hacer eso, para poder hacerlo de una forma que sea ordenada, que no llame la atención por lo malo que está, ya no me refiero solo a lo que son las tareas con sus profesores, ya me refiero también a otras cosas que vayan a hacer también en el ámbito laboral o en su ámbito profesional, ya es bueno saber redactar. Hola Lorena, te vienes uniendo. Estamos recién comenzando la clase, así que no hay problema, ¿ya? Hola, profesor. Hola, muy buenos días, Hola. estudiantes. Eh, Hola, buenos días. Comenzamos entonces a hablar lo que es el tema, hablar lo que es la idea principal. ¿Qué vamos a hablar en esta clase, así como en general, aparte de centrarnos en lo que es la redacción como tal? Es tratar de encontrar eso importante que debemos redactar cuando nosotros tenemos algo en la mente, ¿ya? Que sería nuestra idea principal, nuestro tema principal. La forma correcta de identificar un tema o idea principal es algo que tenemos que aprender a hacer para poder plasmarlo directamente en una carta, para poder tirarlo bien en un mensaje de WhatsApp, ¿ya? O en un correo electrónico, que es algo como más, un poco más importante, a lo mejor más profesional, el ámbito del correo. Para eso tenemos que ver también nuestra capacidad de redacción. A lo largo de nuestra vida escolar o de su vida escolar ahora en estos tiempos, la idea es que el estudiante vaya adquiriendo poquito a poco estrategias que los ayudan a ustedes a cumplir con las tareas que se les van solicitando por escrito, ya sea lenguaje, historia, ciencias o cualquier materia que tenga que escribir algo. Yo sé o se sabe en estos tiempos que a veces esos escalones eh, pueden tener saltos, ya sea porque repitieron un curso o no entendieron lo que había en las clases anteriores o estuvieron un tiempo sin estar yendo a clases, y eso genera como pequeños saltos en esos escalones que al final van haciendo más difícil la redacción, ¿ya? La idea es poder llenar todos esos saltos y empezar como, no empezar de cero, ¿ya? Pero como retomar lentamente todo lo que sería la redacción y retomar lentamente todos esos hoyitos que nos van quedando en la memoria o en la mente cuando hablamos de redactar un texto, ¿ya? Para eso es esta clase y han sido las otras que hemos tenido. Obviamente, hay formatos que nos indican cómo construir ciertos tipos de texto, o sea, el formato que nosotros vimos en la noticia, ¿cierto? Y hay que responder ciertas preguntas para que la noticia sea de forma objetiva, el formato que hay en el correo electrónico, que lo vimos en la carta, ¿cierto? Que tiene que ser de cierta forma. Esos formatos son cosas que respetamos, pero el armado, o sea, lo que vamos a poner en ese texto, depende puramente de ustedes. La forma que tienen para escribir un correo electrónico, la forma que tienen de expresarse para contar una noticia, eso depende puramente de ustedes. Eh, y de eso se va a tratar de esta noticia, de ver cómo es que vamos a avanzar con
con esta herramienta. ¿Sabemos escribir realmente? Esta es una pregunta que yo pongo aquí y que es media rara, porque obviamente ustedes saben escribir, o sea, poner una letra junto a otra, formar palabras, es escribir en síntesis, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que armar un texto complejo, así algo difícil, ¿ya? Una tarea más complicada? Si en historia nos piden armar un ensayo, ¿qué pasa? ¿Podemos plantear bien esa idea? ¿Podemos poner el ensayo sin tener que copiar de internet? ¿Somos capaces de desarrollar un texto entendible por su cuenta? ¿Son capaces de hacer eso? O sea, de comunicar bien los pensamientos. Eh, ¿Sientes que puedan hacer eso, Javier, Ale? ¿O todavía les cuesta un poco hacer algo complejo? Sí, igual cuesta, a veces. Ya, cuesta un poco. Y Ale, ¿cómo estás tú en la redacción? A mí no me cuesta tanto redactarme, la verdad. Ya, excelente. Me cuesta más escribirla que hablarla. Ya, pero eso, redactar y escribir. Eso me cuesta más, pero por ejemplo, si me pasan una redacción, nada, no me pasa nada. Ya, pero eso estamos viendo. Tratar de que nos cueste menos escribir, que nos cueste menos como poner todo ese orden en el papel. Ahora vamos a hablar de tres tipos distintos, como de tres formas de escribir distintas que podrían tener ustedes, que podrían presentar en un futuro, o que podrían estar presentando ahora. Y además de mostrarles esas tres formas, vamos a evaluar algunas, a ver, algunas situaciones que se podrían plantear, o algunas dificultades, y cómo podemos superar esas dificultades, ¿ya? Hay tres formas de redactar que yo separé aquí: los redactores, los que se dejan llevar por la pluma y los planificadores. Comenzamos hablando por los redactores. A ver cuál de estas tres ustedes más se identifican, o a lo mejor con los tres, o un poquito de cada uno. Eso lo vamos a ver a medida que hablamos de estos. Primero, los redactores. ¿Qué son los redactores? Son esas personas que redactan de inmediato, o sea, que escriben al tiro. Se sientan, ¿ya? Y se ponen a escribir, se pueden hacer su tarea, dicen, ya, yo voy a hacer la tarea a las 3 se sientan y comienzan de una a hacer la tarea. Pero de un momento a otro se bloquean, ¿ya? Y no saben cómo seguir. Se pierde el hilo del pensamiento. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué puede pasar eso? Nos puede pasar porque no habló un amigo por WhatsApp, nos contó un problema, porque pasó la mosca por la pieza, nos quedamos mirando la mosca, ya, porque lloró la guagua, o porque está llorando el hermano en la otra pieza. Pueden haber un montón de cosas que nos sacan de nuestro como momento de concentración, podríamos decir así. Y cuando se acaba ese problema, ya cuando hicimos callar a la guagua, cuando el hermano dejó de alegar, ¿cierto? Cuando ya dejó de hacer su show, cuando la mosca se fue de la pieza, cuando se acabó ese momento que nos rompió la concentración, nos quedamos colgados. Así que volvemos a tomar el papel y decimos, ¿qué era lo que estaba escribiendo? Y quedamos como en la nada. Eso es algo que sucede muy a menudo, ¿ya? Y cuando nos ponemos a revisar así lo que teníamos escrito, nos damos cuenta que ya tenemos como... Hay cosas dentro del texto que no hacen sentido. ¿Cómo remediamos esta situación? ¿Esta situación le ha pasado a usted alguna vez? Así como de estar concentrado y después quedar en nada. Siempre Sí, me igual pasa. sí. Sí, ya, siempre pasa. Ya, tiende a pasar, ¿cierto? Pero especialmente ahora que estamos como en la casa y están todos en la casa, entonces es como que uno se desconcentra más rápido. ¿Cómo podemos remediar eso? Para remediar esto hay dos soluciones que podemos poner en práctica. Y ahí a lo mejor ustedes ya lo hacen. La primera, que es como la menos extrema, es volver a leer lo que ya teníamos. Leerlo tranquilo y analizarlo. ¿Ya? O sea, sentarnos, comenzar de cero con nuestro texto y empezar a leerlo. Ya yo estaba escribiendo sobre fútbol. Ya escribí que el equipo había ganado, ¿cierto? Porque era mejor, cuál tenía más copas, ¿cierto? Ya. Ponernos al corriente de nuestro tema, volver a leerlo. Ahora, si nosotros lo leímos y todavía estamos colgados, o sea, todavía no sabemos cómo continuar,
hay que empezar de nuevo. Es como lo más extremo, pero ya decimos, ya lo escribí una vez, la segunda va a salir más rápido, arrancamos la hoja y empezamos de nuevo a redactar. ¿De estos hay alguna solución que ustedes hayan puesto en práctica cuando se les va la idea de lo que están escribiendo? ¿O hacen otra cosa? Sí, igual hago eso a veces. Ya, o sea, tratar de volver a ver qué era lo que estábamos escribiendo. ¿Ya? Sí. Excelente. Mira, aquí hay otro tipo de forma de escribir, otro tipo de escritor, o a lo mejor es el mismo tipo de arriba que puede escribir de otra forma en otro día. ¿Ya? Porque nosotros podemos cambiar dependiendo si estamos con más ánimo o menos ánimo, cómo vamos a estar escribiendo. Y son los que los que se dejan llevar por la pluma, así como los que se dejan llevar por la idea. Estas son personas que no hacen un plan, así se sientan, igual que el otro, se sientan, se ponen a escribir, pero escriben y escriben y escriben y escriben y escriben. ¿Ya? Puede que hagan muchas ideas interesantes, un montón de ideas interesantes en su texto, pero puede que se generen desequilibrios. Como no hay un plan, como no hay algo planeado, se generan desequilibrios. ¿Qué son esos desequilibrios? Es tener muchas ideas. No digo que esté mal tener muchas ideas, ¿ya? Pero si estamos escribiendo un texto y tenemos la mente como muy, muy prendida en ese momento, ya sea porque estamos de buen ánimo, o porque se nos ocurrieron muchas ideas en la noche, o porque estamos justo ahí como en un modo creativo, a veces no es bueno poner un texto y plantarle 30 ideas al mismo texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a quedar un desorden gigante. En una plana o en media plana que a veces se entregan las tareas, no podemos poner 30 ideas distintas, ¿ya? Porque no se va a entender ninguna idea, van a ser puras ideas como inconexas. Va a ser como una película de Rápido y Furioso. ¿Vieron la última película de Rápido y Furioso? Ya no sé, como la 8, la 9. Sí, la 8. Ya, la 8. La película de Rápido y Furioso es como esto, es como un millón de ideas tiradas así en una película. Tiene metralletas, tiene autos, pero tiene también robots, ¿cierto? Hombre musculoso, hay pelea en un bosque, ¿cierto? Hay helicóptero, es como que le tiraron de todo lo que podían tirar a la película. Entonces se genera como un desorden, ya no es como las películas anteriores de Rápido y Furioso que eran carreras de auto nomás, ahora es chantémosle todo y veamos qué le gusta más a la gente. Eso no es bueno hacerlo en un texto. ¿Qué se les recomienda? Revisar nuestro contenido, ¿ya? Siempre hay que revisar lo que estamos escribiendo y darnos cuenta de qué es la mejor idea que tenemos puesta. A lo mejor si tenemos 10 ideas ahí en el texto, decimos, pero estas dos están, pero están geniales, son las mejores ideas que se me han ocurrido en la vida. Entonces elegimos esas dos ideas y las desarrollamos, ya las trabajamos. Siempre es bueno tener una o dos ideas bien trabajadas que tener 30 ideas que no se trabajaron, ¿cierto? Y evitar que sea como una película de Rápido y Furioso con todas las ideas del mundo metidas ahí y como tirar a ver qué se pega en el papel. Otra forma de revisar que no tenemos un montón de ideas es buscar a alguien de confianza, buscar a alguien que nos inspira confianza y decirle, oye, ¿me podrías leer el texto y decirme si lo entiendes? Ahí si esa persona te dice, oye, ¿sabes que no entendí nada? No sé por qué los marineros están en el espacio luchando con ovejas de 6 brazos. Entonces, ahí nosotros decimos, ya, a lo mejor los marineros no deberían ir al espacio y debería trabajar más la idea de la oveja, ¿ya? Es una forma de ordenarnos. ¿Se entiende por qué a veces no es bueno plantear tantas ideas en un texto? Sí. ¿Les ha Sí, pasado que tiran un montón de ideas? sí, después no sé qué escribir. Ya, ya, eso pasa. Y ahí es donde ustedes tienen que confiar en ustedes mismos. Tienen que aprender a confiar más en ustedes, en lo que saben, ¿ya? Decir, yo creo que esta idea es buena, ya no ser tan indeciso. Tú confía en ti mismo,
ve cuál es la idea que más te gusta, cuál es la que quieres desarrollar y quédate con esa idea, trabájala, desarrollala, confía en que es una buena idea y dale hasta el final, ¿ya? A veces lo que nos falta es un poco de confianza para desarrollar una idea en vez de estar poniéndole 20, 30 ideas. Pasó bastante en las cartas que la tarea de hace un tiempo que tenían que mandar ese correo como pidiéndome que aplazara la prueba. Llegaban correos muy buenos, llegaban tareas muy buenas, pero llegaban unos que me daban como 40 razones, pero ninguna razón tenía un buen respaldo. Ya era como, no, y se quemó el colegio, y cayó un meteorito, y está la pandemia, y además se inundó, entonces como que ninguna se desarrollaba. ¿Ya? Y al final, el tercero que yo les podría decir de estas formas de escribir son los planificadores, ¿ya? Los que planifican. Y a veces es bueno ser planificador o tratar de ser un planificador, ¿ya? Es elaborar un plan. Elaborar un plan, pero hay planificadores que hacen su plan y no saben cómo estar llenando las diferentes partes, ¿ya? Dicen, yo voy a hablar de todas estas cosas en mi texto, voy a hablar de 4 cosas en el texto, pero después no saben cómo escribir de eso, ¿ya? O no saben cómo rellenar el texto y sienten que el texto está vacío y les falta una introducción, y les falta un mejor desarrollo. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos arreglarlo? Revisando, ¿ya? Revisando otros documentos, tomando notas de otros documentos que hablen de lo mismo. Siempre es bueno estar yendo a otros documentos cuando estamos hablando de algo importante, cuando queremos sacar cifras, en vez de inventar cifras de nuestra mente, buscamos a alguien que ya lo haya hecho, porque nosotros sabemos que en internet ya hay de todo y están todos los documentos ya escritos, entonces podemos buscar a alguien que ya lo haya hecho, sacar sus cifras y poner una cita. Es importante que sea una cita para no robar el trabajo de otra persona. Es como tratar de buscar una inspiración en otro trabajo, ponerlo en parte en el nuestro, decir que viene de otro trabajo y así ordenarnos para saber cómo avanzar, ¿ya? Eh, Siempre se necesita como ese trabajo de maduración, ese trabajo de estar investigando un poco antes de seguir. También es bueno. Ahora les voy a decir así como cómo podemos redactar mejor nosotros, cómo podemos mejorar nuestra propia forma de redacción. Así ya la tenemos, que ustedes me decían que eran de estos que se sientan y a veces se vuelan un poquito sobre lo que tienen que redactar. Lo que vamos a hacer primero, o que yo les recomiendo hacer primero, es crear un esqueleto de lo que queremos contar. Vamos a crear un esqueleto así como bien chiquitito en 2 o 3 líneas de cada una de las partes importantes de nuestro texto que queremos cubrir. Luego comenzamos a expandirlo. Ya luego comenzamos a hablar un poco más de esas partes que ya tenemos bien resumidas. ¿Por qué? Porque si nos llegamos a perder, siempre podemos volver a nuestro esqueleto, siempre podemos decir, ah, esto era lo que quería hablar, esto era lo que yo estaba buscando cuando me senté acá. Y evitamos ese perdernos y que se nos borre de la mente qué era lo que estábamos desarrollando. Hay que cuidar la ortografía y la gramática, siempre, siempre, siempre. Revisen la ortografía, revisen la gramática. No se confíen tanto de Word porque a veces Word falla un poquito haciendo esas disque revisiones. Los vamos a ver en un ejemplo más adelante. Hay que tener cuidado con las repeticiones. Y esto es súper importante. Me di cuenta que es una de las cosas en las que más se está fallando en el curso, en los correos que me enviaron. Hay mucha, mucha repetición. No es malo, o sea, no, se entiende que es porque ustedes no acostumbran redactar como constantemente, ¿ya? Y siempre la redacción es como un trabajo de práctica. Mientras más se practica, mientras más se redacta, uno va mejorando poco a poco en eso. ¿Ya? Uno no puede esperar sentarse a hacer su primer trabajo de redacción y quede excelente. Pero usando estos tips, uno puede ir mejorando rápidamente. ¿Cómo podríamos trabajar las repeticiones? ¿Cómo podríamos evitar tener una palabra repetida 10 veces en el texto? ¿Se le ocurre algo, Javier? ¿Se te ocurre cómo podemos evitar tener una palabra repetida muchas veces? Em,
Ir ampliando el vocabulario. No sé. Ampliando el vocabulario. Sí, ampliando el vocabulario. ¿Cómo lo ampliamos? Y hay una forma súper fácil de ampliar nuestro vocabulario. Si estamos hablando de perro, por ejemplo, eh, en vez de poner que el perro saltó y después vimos al perro y el perro y el perro y el perro y escribir el perro 20 veces en el texto, buscamos algo muy importante que se llama sinónimo. Con los sinónimos nosotros ampliamos nuestro vocabulario. Entonces, podemos decir el perro, el can, el mejor amigo del hombre, su mascota, su amigo, ¿ya? Y así vamos ampliando nuestro vocabulario y vamos mejorando poquito a poquito nuestra redacción. Luego tenemos que ver la coherencia y la cohesión. Y estas palabras de aquí tan raras que se leen las vamos a explicar más adelante. Pero en síntesis es asegurarnos de que nuestro texto tiene sentido. Es importante que nuestro texto tenga sentido, si no, ¿para qué estamos escribiendo? ¿Ya? Aquí voy a ampliar un poquito estos puntos que les dije. Creamos un esqueleto. ¿Cómo creamos un esqueleto? Tomamos en cuenta que la redacción es una forma de expresar nuestras ideas. Lo que nosotros queremos es expresar nuestras ideas, ya sea porque se nos ocurrió expresar algo, o porque nos dieron un trabajo, o un ensayo, o tenemos que formular algo, ¿ya? Siempre queremos expresar nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Pero obviamente es necesario ordenarlas para que otras personas logren entenderlas, porque no todos van a entender lo que hay en mi mente. A veces algunas mentes son un poquito más desordenadas que otras. Entonces tenemos que tratar de poner todo eso en un caminito para que todos nos entiendan. Crear un esqueleto es organizar las ideas para poder volcarlas al documento de una forma ordenada. Hay personas que los pueden hacer en la mente, así que dicen, no, yo voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, voy a avanzar el tema de esta forma. Hay otros que no lo pueden hacer en la cabeza. Eso no quiere decir que las otras personas sean más tontas o que les falte práctica, sino que son formas de trabajar diferentes solamente. Si no pueden crear el esqueleto en su mente, escríbalo en una hojita de papel. No es la misma hojita que están haciendo el documento, pero en otro por ahí. Y van haciendo su esqueleto, van escribiendo los temas importantes que quieren tratar para poder llevarlo al papel y no confundirse. Luego lo expandimos. Lo expandimos ya cuando tenemos claro lo que queremos contar. Ya sabemos cuál va a ser nuestro tema, sabemos qué es lo que queremos hablar y va a llegar el momento de unir las ideas. Entonces comenzamos siempre con palabras simples. No usen palabras complejas. Si no conocen una palabra, no la estén poniendo en el texto para parecer más, como parecer más importante o parecer más inteligente. Eso no sirve. Si ustedes no conocen la palabra, evítenla simplemente. ¿Para qué? Para que tanto ustedes como otras personas puedan entender de forma fácil su texto. Hay que ser directo, hay que ser conciso, no hay que darse vueltas por lo que estamos diciendo. Y aquí viene la parte importante, a lo mejor una de las partes fáciles de trabajar, que son la ortografía y la gramática. Fácil por las herramientas que se nos entregan ahora de revisión, ya usando Word o usando documentos de Google en Internet, nos ayudan bastante a revisar lo que es la ortografía. Cuando nosotros terminamos de redactar, o sea, ya cuando escribimos todo relajado, ahora vamos a dar la segunda lectura y nos vamos a fijar de todas esas rayitas que hace Word abajo, de todas esas palabras que están mal escritas, porque metimos mal el dedo y escribimos comectieras, ¿ven? Ahí está mal escrito, y vamos a tratar de irlas revisando. Todas esas palabras se van revisando poquito a poco con la segunda lectura, ¿ya? No se preocupen tanto en la primera lectura de ir revisando al tiro porque los va a lentificar un poco, y ahí les va a sacar la idea de la mente. También vamos a buscar errores de concordancia, si escribieron algo en plural y después en singular, ¿ya? Todas esas faltas de gramática que tenemos las vamos reparando en la segunda lectura y vamos con cuidado releyendo. Estas herramientas modernas son de muy buena ayuda, pero igual tenemos que obtener nosotros mismos un mejor vocabulario, ¿ya? Word va a reconocer estas dos palabras como correctas, ¿ya? ¿Saben por qué las reconoce como correctas, siendo que una lleva S y la otra lleva Z? Porque se escuchan parecidos. Ya, pero ¿significan lo mismo? No. ¿No? ¿Sabes qué significa cada una? Abrazar es abrazar con Z es abrazo con una persona,
Y, Ujú. y el otro abrazar es como cocinar algo. Ya, de eso, excelente, de lanzarlo a las brasas. Entonces, si en un documento nosotros le ponemos a alguien que lo vamos a abrazar y se lo ponemos con ese, es una amenaza en vez de estar diciendo algo bueno. Por Sí. eso hay que tener cuidado también con nuestra gramática. Que aquí Google no nos va a ayudar porque, claro, esta palabra está bien escrita. Pero depende del resto de la frase, es si es que realmente está bien escrita o no. ¿Eh? Excelente ahí con el vocabulario. Ahora, lo que yo les decía, las repeticiones, tenemos que tener cuidado de las repeticiones. Es normal que nosotros, al estar hablando oralmente, formulemos una muletilla. La muletilla es esa palabra que a todos se nos pega. Puede ser un sipo, puede ser el po, que lo tenemos casi todos los chilenos pegados, puede ser el yapo, o cuando alguien nos está contando una historia, le dije, que todos lo tienen pegado, así, no, pues yo le dije y me dijo, ¿no? Y cuando salió la tía me dijo, no sabéis lo que me dijo, y le dije, ahí uno dice 30 veces le dije por 2 palabras. De forma oral es súper fácil que las tengamos, pero de forma escrita tenemos que tratar de evitarlas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando no nos podemos ir revisando. Cuando está escrito, lo podemos revisar, podemos hacer esa segunda lectura. Podemos decir, chuata, aquí dije perro 30 veces y a lo mejor lo resaltamos todos los que tenemos repetidos y de a poquito las vamos sacando. Vamos buscando sinónimos y vamos reemplazando esa palabra. Siempre con un sinónimo que haga sentido, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a sacar las palabras repetidas y va a ayudar que nuestro texto se lea de una forma más fluida. Ahora viene la coherencia y la cohesión. La coherencia y la cohesión, en síntesis, lo que tratan es dar sentido a nuestro texto. La coherencia trata del recurso lingüístico que tiene esa finalidad de organizar nuestro texto, de que esté organizado, de manera de que las ideas tengan conexión entre sí, de que si nosotros estamos hablando de algo, que el siguiente párrafo se relacione con eso que estamos hablando. Ya no podemos empezar hablando de fútbol y terminar hablando de los marinos, ¿ya? Entre medio, si queremos hacer eso, entre medio tiene que haber algo que relacione al fútbol con los marinos. A lo mejor los partidos de fútbol que se juegan arriba de las fragatas cuando tienen viajes muy largos, ¿ya? Pero siempre tiene que haber una relación de los temas en nuestro texto. El tema del comienzo de nuestro texto se debe relacionar al tema del final de nuestro texto de una u otra manera, ¿ya? No pueden estar inconectos porque no habría coherencia. Y la cohesión es tener sentido a las frases y oraciones, cómo se juntan esas dos, ¿ya? Es la distribución que tenemos, dónde ponemos nuestras comas, dónde ponemos nuestros conectores, la forma en que ese texto se lee más tranquilito, es la cohesión. Y esos juntos ayudan a que nuestro texto tenga sentido. ¿Se entiende las herramientas de redacción? ¿Les sirve, sienten que les serviría alguna herramienta? Sí, igual serviría. Ahora que se van a seguir estudiando algunos, para servir harto en la U. Claro, mira, y no solo sirve en la universidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, si tú estás trabajando y a lo mejor encuentras un mejor trabajo y te piden redactar un informe del trabajo, ¿ya? A veces hasta un informe, si estás trabajando en home center, te pueden pedir que hagas un informe de inventario, por ejemplo, y no tienes idea cómo armar el informe de inventario, puede quedar desordenado el informe y al final puede quedar para la embarrada. O sea, la idea es tener mejor redacción para todos los ámbitos de la vida, no solo para lo que es seguir estudiando. Para hacer un currículum también. Claro, para hacer el currículum, y hasta a veces en una entrevista laboral, o sea, si te piden una entrevista para un trabajo, está bien, la entrevista es oral, pero la forma de ordenar nuestras ideas a lo mejor la podemos hacer antes en casa para prepararnos a ciertas preguntas o prepararnos una forma de hablar de nosotros mismos de una forma ordenada. Siempre vamos a tener que redactar o de tratar de escribir más adelante si tenemos un problema, no sé, por ejemplo, estás trabajando en una empresa y te dice ya, mándale
mándale un correo al jefe sobre lo que sucedió en X lugar. ¿Ya? Y tú tienes que contarle el problema. Si no sabes redactar, el jefe va a quedar más perdido que tú sobre el problema que le estás contando. Entonces también es algo importante, no solo en lo que es seguir estudiando. ¿Me entiendes, Javier? Sí, profe. Ya, excelente. Mira, ahora vamos a ver lo que es la guía de esta semana. Primero la voy a hablar y después la vamos a empezar a desarrollar, ¿ya? Aquí estaría. Ya, ¿se ve? ¿Se ve la guía ya, chicos? Sí. La guía en sí tiene dos partes diferentes. La primera parte, ya, que vamos a tener alternativas, donde tenemos que identificar cuál es la idea más amplia que el título, ¿ya? Nosotros siempre, cuando vamos a redactar un texto, debemos comenzar con la idea más amplia para luego ir llegando a los detallitos, ¿ya? Por eso es importante lograr identificar la idea más amplia en estas alternativas. Y en la segunda parte, vamos a ver cuál es el orden de datos que vamos a estar entregando dependiendo del tema. Aquí tenemos los vampiros, una leyenda muy antigua. Vamos a ver cuál es la definición y luego vamos a ver cuál debería ir segundo. O sea, generalmente cuando nosotros estamos exponiendo un tema, vamos por el tema amplio y vamos por la definición. Vamos a identificar cuál de esto es la definición y vamos a poner el orden aquí. Esa sería la guía. Dejamos hasta aquí el video, Francisco.